digamos, en su trabajo de investigador, había logrado encontrar estos archivos y sobre esos archivos ha escrito un libro. Entonces yo me quedaba pensando y decía cuánto material tenemos en esas condiciones, sobre la cual cuánto podríamos investigar, cuánto podríamos escribir y cuánto podríamos informarnos y enterarnos y que alguien nos cuente parte de nuestra historia. Entonces no podemos permitir que nuestra historia esté así, en esas condiciones. Tenemos que trabajar intensamente, principalmente en las regiones. Hay que pensar en los problemas que tenemos en el Archivo General, acá en la sede central, pero también hay que encontrar una respuesta y una solución a los archivos que tenemos en nuestras regiones, en nuestras provincias, en los lugares más perdidos, pero lugares donde se han producido sucesos históricos que han cambiado la historia del Perú. Entonces yo quisiera darles, no solamente reiterarles la bienvenida, reiterarles el agradecimiento a todos los directores que hoy día nos acompañan de diferentes países y que seguramente también comparten la misma problemática que Perú y que seguramente tienen propuestas porque han encontrado respuestas, caminos, soluciones que nos gustaría conocer también para ver si podemos, en el buen sentido de la palabra, copiarlas para poder incorporarlas en nuestros modelos. Y también decirles eso, el Ministerio de Cultura está trabajando y yo estoy trabajando intensamente para poder mirar cómo resolvemos estos problemas y cómo le damos soluciones integrales a temas que tenemos hace mucho tiempo ahí pendientes, pero que necesitan una respuesta pronto del sector público, necesitamos recursos, necesitamos voluntad para poder hacerlo. Entonces, cuenten con todo mi apoyo, cuenten con todo mi respaldo para poder avanzar. Les deseo los mejores éxitos en este seminario, que les vaya muy bien y ojalá que en el marco del seminario en un ratito puedan darse una vuelta también por las cosas y por lo que el Ministerio de Cultura tiene para ofrecerles a ustedes. Muchísimas gracias, bienvenidos, entonces, y que tengan un seminario lo más exitoso para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la señora ministra e invitamos a la doctora Luisa Fetter Parodi, jefa institucional del Archivo General de la Nación, a brindarnos unas palabras. Buenos días, tengan todos ustedes, señora ministra de Cultura, Patricia Balbuena Palacios, señor embajador de México, Ernesto Campos, directores de los archivos de Iberoamérica, con quienes hemos compartido un fin de semana, creo, bastante fructífero, y bueno, todos los colegas archiveros de tanto de Perú como de otros países que también nos acompañan. El mes de mayo es el mes del Archivo General de la Nación de Perú. El pasado 15 hemos cumplido 157 años de vida institucional. En el marco de nuestro aniversario, estamos llevando a cabo toda una serie de importantes actividades conmemorativas. La semana pasada presentamos un gran logro por mucho tiempo esperado, la edición digital y transcripción del Protocolo Ambulante de los Conquistadores, el conjunto de documentos más antiguos escritos en lengua castellana de nuestro territorio nacional. En los 3 últimos días, Perú ha sido sede de la 20 reunión del Comité Intergubernamental de Iberarchivos y de la Asamblea Anual de la Asociación Latinoamericana de Archivos, principales instituciones archivísticas a nivel iberoamericano, que reúnen a los representantes de los archivos nacionales de los países integrantes. Este seminario internacional, organizado entre el Archivo General de la Nación de Perú y la ALA, supone el punto culminante de esta cita que sitúa al Perú en el primer plano de la archivística iberoamericana en el mes de su aniversario.
Con esto queremos desde Perú y desde el Ministerio de Cultura y el Archivo General de la Nación, como ya lo dijo la ministra de Cultura, la señora Patricia Balbuena, darles la bienvenida a este seminario internacional que seguramente va a ser muy fructífero para todos nosotros. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Luisa Fetter y a continuación invitamos a la directora general del Archivo General de la Nación de México y presidenta de la Asociación Latinoamericana de Archiveros, doctora Mercedes de Vega, para acompañarnos con unas palabras. Muy buenos días a todos ustedes. Señora Ministra de Cultura del Gobierno de la República del Perú, Ministra Patricia Balbuena Palacios, doctora Luisa Fetter, jefa institucional del Archivo General de la Nación del Perú, licenciado David Fernández Villanova, director nacional de Archivo Histórico, con quien hemos estado trabajando de manera muy intensa en la organización de este seminario, embajador Ernesto Campos, amigo, colega, mil gracias por estar en esta ceremonia y estar con nosotros junto con los colegas de todos los archivos de Iberoamérica, colegas de los distintos archivos que también nos acompañan el día de hoy. Desde luego quisiera mencionar en primer lugar la alegría que tenemos porque después de 4 años de trabajo hemos llegado finalmente, gracias al apoyo del gobierno peruano y del Ministerio de Cultura, a la celebración de este 10º CIATI dedicado al combate a el tráfico ilícito de patrimonio documental. Quisiera hacer varias reflexiones en torno a este problema. No podemos hablar del tráfico ilícito del patrimonio documental sin referirnos al estado que guardan nuestros archivos en cada uno de nuestros países. Y antes de iniciar, quisiera señalar que si bien es innecesario hacer un recuento de las aportaciones histórico-culturales de Iberoamérica al mundo, sí me parece indispensable que estando en esta tierra me refiera a algunos de sus más grandes y destacados artistas que han hecho aportaciones relevantísimas a la cultura universal. No puedo dejar de mencionar a sus grandes culturas originarias que nos hermanan a los dos países. Nosotros tenemos las culturas mesoamericanas y aquí están las grandes culturas andinas. No puedo dejar de referirme al Inca Garcilaso de la Vega, o a César Vallejo, o a Chabuca Granda, y más recientemente a este tenor maravilloso que es Juan Diego Flores, y también al diestro peruano que ha partido plaza en todo el mundo, que es Roca Rey y que es muy querido en México. Entonces, si bien no puedo hacer un recuento puntual de todas las aportaciones, sí quisiera rogarle su atención para hacer algunas reflexiones en voz alta en torno a los enormes desafíos de la archivística latinoamericana y a la impostergable obligación de construir sistemas nacionales de gestión documental o de gestión de la información que son condición sine qua non para preservar el patrimonio documental en cualquier soporte, incluido hoy el digital. En una época en que las innovaciones parecieran haber rebasado el sentido de la memoria y la banalidad sustituido la necesidad de recordar. En este sentido, entender el vínculo entre archivos y garantía de los derechos humanos es absolutamente indispensable. Me refiero a los derechos culturales, al ejercicio de los derechos culturales, que hoy se considera un derecho humano, a los derechos al acceso a la información, a la protección de datos y también a otro derecho, el derecho a la verdad. Y el derecho a la verdad es imposible ejercerlo
sin archivos, particularmente en todos los países que están viviendo o que han vivido procesos de justicia transicional. En este sentido, la organización y preservación de los archivos son también un indicador del nivel de institucionalidad de un Estado y del gobierno, y por ende son también un indicador del nivel democrático. Por ello, consideramos que es impensable una administración pública eficiente sin archivos organizados. Impensable lo que hoy es la rendición de cuentas, el combate a la corrupción, sin cultura archivística. Y además, como corolario de lo que acabo de señalar, imposible combatir el tráfico ilícito del patrimonio documental sin invertir en la organización y preservación de los archivos. Y por ello, y en este sentido, los archivos, el grado de organización de los archivos se constituye indiscutiblemente en un indicador del desarrollo de un pueblo. Creo que urge en el ámbito latinoamericano e iberoamericano honrar con hechos una tradición archivística y fortalecer un ambiente propicio para promover a nivel institucional y social una cultura archivística que eleve la conciencia en torno a la preservación de nuestro inimaginado, rico y desaprovechado patrimonio documental. Lo decía la ministra hace un momento, en los municipios se encuentra una riqueza documental a veces absolutamente desconocida, que ni siquiera tiene un registro en los archivos nacionales. Y lamentablemente, hay que señalarlo, los estados latinoamericanos se han caracterizado por la pérdida permanente de información, porque carecemos de sistemas de gestión documental y porque nuestra cultura organizacional es aún muy precaria. Por ello, Iberoamérica requiere un inaplazable cambio de paradigma del quehacer archivístico, en el que los archivos, como ya se ha dicho en otras reuniones, puedan pasar del cuarto trasero al cuarto de debates, no solo para la obligada preservación del patrimonio documental con valor histórico, sino para que la archivística sea incorporada como elemento indispensable del buen gobierno y de la cultura organizacional como fundamento de los nuevos esquemas de la gobernanza en una tarea imaginativa, multi e interdisciplinaria con el aprovechamiento de los avances tecnológicos. La debilidad archivística se traduce en ausencia de sistemas institucionales de archivos, municipales, regionales y nacionales, y consecuencia provoca la falta de comunicación fluida, de información oportuna y de transversalidad eficaz. Y esto hay que reconocerlo para evitarlo, y esto hay que reconocerlo para señalar que ha sido una de las causas del tráfico ilícito del patrimonio documental. Por ello, se requieren diagnósticos y censos que permitan definir una política pública que garantice la planeación de la actividad archivística. Por eso es indispensable aplicar y homologar procesos técnico-archivísticos que refuercen tanto la protección legal como la protección técnica del patrimonio documental. Necesitamos una política que apoye la difusión del patrimonio y la promoción de investigación técnica y científica en materia archivística, que mejore los estándares de capacitación y profesionalización, que promueva políticas nacionales de comunicación sobre los beneficios del adecuado aprovechamiento de los archivos, que facilite la identificación del ciudadano con los archivos, en tanto que estos son un vínculo de confianza entre ciudadanía y gobierno. Y por último, que esa política pública se sensibilice en cuanto a la asignación de presupuestos a los archivos. Por ello, hoy en día, hablar de gobierno corporativo, gerencia pública, gobernabilidad, datos abiertos, reutilización de datos, rendición de cuentas, transparencia, protección de datos, lucha contra la corrupción, eficacia, eficiencia y buen gobierno y
preservación del patrimonio documental tiene un denominador común: los sistemas de información o los sistemas de gestión documental. De ahí que América Latina, Iberoamérica en general, demande políticas de Estado que mediante el diseño de una nueva cultura organizacional evite la pérdida de nuestro riquísimo patrimonio documental. Y cierro mi intervención haciendo una paráfrasis de una bellísima frase que encontré en el museo que está en este Ministerio de Cultura. Dice al final de una cédula, dice: sueña museos, sueña futuro. Yo quiero terminar parafraseando eso diciendo: sueña archivos, sueña futuro. Muchas gracias. Con las palabras de la doctora Mercedes de Vega, damos por inaugurado el 10º Seminario Internacional de Archivos de Tradición Ibérica. Antes de comenzar, debemos darles algunas indicaciones para que este evento sea exitoso. Les pedimos por favor mantener sus equipos móviles en silencio o de preferencia apagarlos para no incomodar a los expositores o al público presente. Está prohibido el consumo de alimentos dentro de esta sala. Se encuentran en un espacio seguro. Ante cualquier incidente, por favor, ubicar las salidas de emergencia que se encuentran debidamente señaladas. Si desean hacer alguna consulta a los expositores, pueden solicitar las cédulas de preguntas al personal que se encontrará muy cerca de sus lugares. Finalizadas 2 exposiciones, se dará lectura y respuestas a alguna de estas consultas según el tiempo disponible. Iniciamos con el bloque 1, titulado Estado situacional del tráfico ilícito de Iberoamérica. Nuestra primera expositora es Hortensia Calvo. Ella es doctora en Letras Hispanas de Yale University. Actualmente se desempeña como directora de la Biblioteca Latinoamericana de Tulane University, Estados Unidos, y directora ejecutiva del Seminario sobre la Adquisición del Material Latinoamericano para Bibliotecas. El tema de esta ponencia es el mercado de bienes culturales, la perspectiva desde las bibliotecas y archivos en los Estados Unidos. Con ustedes, Hortensia Calvo. Buenos días. Qué honor y qué placer estar aquí. A la señora ministra de Cultura del Perú, Patricia Balbuena Palacios, al embajador de México, el señor Ernesto Campos, a los distinguidos directores de archivos de tantos países que están reunidos aquí. Es un gran honor estar en esta distinguida compañía. A todos los patrocinadores y organizadores les doy las gracias por la oportunidad de participar en este seminario. Y muy especialmente a David Fernández Villanova, director nacional del Archivo Histórico, y a su equipo por todo el apoyo logístico que ha sido impecable. Nos han dado una buena bienvenida. Y a todos los otros ponentes y público, muchas gracias por escuchar estas palabras. Mi propósito hoy es abordar el tema del tráfico ilícito de material patrimonial desde la perspectiva de una institución académica en los Estados Unidos que se especializa en material de investigación de y sobre América Latina y el Caribe. Como directora de la Biblioteca Latinoamericana de la Universidad de Tulane, llevo ahí 15 años y además desde 2006 soy también la directora ejecutiva del SALAM. En lo que sigue me referiré varias veces al SALAM y porque para adelantarme un poco a los comentarios que expresaré después, me parece que sería un foro adecuado y receptivo para continuar cualquier diálogo sobre el tema. Por el momento, para los que no lo conocen, el SALAM se puede definir
como la organización que reúne desde 1956 a los profesionales y a las instituciones, las bibliotecas, que están a cargo de colecciones dedicadas a América Latina y el Caribe, y hasta cierto punto de España, en bibliotecas de investigación en los Estados Unidos. Quiero aclarar que no vengo en representación de Salam, o sea, los puntos de vista que voy a compartir, pero sí son resultado de mis propias experiencias y de conversaciones con varios colegas en otras universidades al prepararme para esta ponencia. Es apenas un primer intento por reunir algunas observaciones que me temo que apenas son unas pinceladas de un tema bastante complejo, y a lo que aspiro es a compartir algunas reflexiones sobre el estado actual de las cosas, repasando un poco de historia para sugerir algunos cambios, algunos caminos de colaboración en el futuro, dejar algunas semillitas, por lo menos en el espíritu del seminario. En los Estados Unidos, la mayor parte de la atención a la cuestión del tráfico internacional del patrimonio nacional se ha enfocado más que nada en el ámbito de los museos y con respecto a los bienes arqueológicos y obras de arte, por la obvia razón de que es un mercado más visible y lucrativo. Muy poco hay dentro del contexto norteamericano sobre archivos y bibliotecas que en muchos casos pasan desapercibidos. Me refiero, por supuesto, a la literatura y los comentarios sobre el tema, artículos, ponencias y libros publicados, y no a la normativa, ¿no?, que siempre sí incluye el patrimonio documental o de archivo dentro de la definición de los bienes culturales. Hice un repaso de las principales organizaciones dedicadas a las colecciones especiales en los Estados Unidos. La Society for American Archivists, el SAA, que son las siglas, por ejemplo, tienen un comité dedicado a asuntos patrimoniales que se formó en febrero de 2010, pero no veo que han sido muy activos en cuanto a la cuestión internacional y mucho menos sobre Latinoamérica en particular. Dentro de esta organización se formó un subgrupo, pero apenas en los últimos 3 o 4 años, de archivistas dedicados a Latinoamérica, que se llama LACHA, que son las siglas, el Latin American Committee on Cultural Heritage. Es un grupo reciente y tampoco se han dedicado al tema. En fin, no he encontrado el Rare Book Manuscript and Special Collections del ALA, el otro ALA, el American Library Association, han sido mucho más activos en cuanto al tráfico ilícito de patrimonio, pero por ser agrupación nacional no han enfocado particularmente o no enfocan particularmente la situación de Latinoamérica. En pocas palabras, no es un tema candente como lo ha sido aquí o que está empezando a ser aquí en América Latina. Y creo entonces que hay un desfase, hay un cierto desnivel, ¿no?, entre los esfuerzos de los países latinoamericanos por proteger el patrimonio cultural y la falta de comunicación que tenemos en Estados Unidos, los que trabajamos América Latina sobre el tema. Por eso, más que todo, agradezco esta oportunidad. Para empezar, tuve ciertos percances, digamos, tecnológicos y otros humanos con el PowerPoint, o sea que está un poco deficiente. Déjenme ver si puedo... esa es la Biblioteca Latinoamericana. Los grupos que estaba hablando ahorita, el Rare Book Manuscript and Special Collections, y hice una lista para entendernos, para definir cuál es el universo de instituciones a las que me refiero. Son las principales instituciones en los Estados Unidos que resguarda grandes colecciones de investigación sobre América Latina y el Caribe. Están, como ven,
muchas están la gran mayoría, están en organizaciones académicas. Pueden reconocer, por ejemplo, Harvard, de las grandes, Yale, Stanford, y hay algunas cuantas que no están, pero son la excepción, no están en universidades, ¿no? Como la John Carter Brown Library, que está en la Universidad de Brown, pero que no tiene conexión. La Biblioteca del Congreso, la Library of Congress, la Biblioteca Pública de Nueva York y la Newberry Library, que está en Chicago. Una cosa que me adelanto, es un grupo heterogéneo de gente que maneja esto. No tenemos un foro común, ¿no? Donde compartimos, que yo creo que es parte del problema de la falta de comunicación. Un poquito de historia: las grandes colecciones de material raro y curioso latinoamericano que se hallan hoy día en bibliotecas y archivos de los Estados Unidos se formaron a principios del siglo XX, su gran mayoría, y según normas de ética profesional que quiero pensar que son muy diferentes de las que imperan en general o de las que se consideran aceptables hoy día. Muchas de estas colecciones se formaron con fondos de magnates o de las grandes fortunas de los Estados Unidos, ¿no? Como la New York Public Libraries, con dineros de las familias Lennox, sobre todo que tenía acervos latinoamericanos, Astor, Tilden, o la Universidad de Tulane, que se funda con una donación del magnate Samuel C. Murray en 1924, vamos a cumplir los 100 años pronto, donde se compran los documentos mesoamericanos ofrecidos por un coleccionista excéntrico, mayanista, William Gates, quien se recorrió México a caballo recogiendo documentos en la década de 1910, y quien luego le vendió parte de esa colección a la Universidad de Princeton. En otros casos fueron profesores y estudiosos de la región quienes armaron colecciones de raros. Una de las grandes colecciones es la que está en Berkeley, ¿no? Formada por el estudioso, el investigador Hubert Bancroft. O si no lo coleccionaban, facilitaron la compra del material en los países que estudiaban. Este fue el caso de la espectacular colección de más de 25,000 piezas del mexicano Genaro García, adquirida por la Universidad de Texas en 1919. Colección que parece se le ofreció a las autoridades mexicanas, pero no hubo el interés debido y salió del país. Y así sucedió con muchas otras. En su historia del libro en Hispanoamérica, el bibliófilo y literato mexicano José Luis Martínez da cuenta de la dispersión de las bibliotecas de la región, que yo creo que resume muchas cosas de una época pasada. La América hispana tuvo libros y bibliotecas de algunas de las culturas aborígenes, tuvo las primeras imprentas del continente y a lo largo de los 3 siglos de dominación española imprimió alrededor de unos 30,000 títulos y organizó bibliotecas de considerable riqueza. Sin embargo, los azares y los cambios políticos ocurridos durante el siglo XIX y los primeros años del siglo XX, la codicia de traficantes y bibliófilos extranjeros, la incuria gubernamental y la ambición de cortos alcances, y la falta de leyes que protegieran adecuadamente estos bienes, hizo que se dispersara y saliera al extranjero una parte considerable de nuestros documentos y tesoros bibliográficos. Y yo creo que México, por su proximidad a los Estados Unidos, que es un país que se estudia mucho, creo que adoleció mucho más que cualquier otro país de lo mismo. Esta cultura de adquisición de bibliotecas de raros de la región por parte de las instituciones en los Estados Unidos continuó en décadas posteriores y a mediados del siglo XX se vio impulsada, aunque indirectamente,
pero marcadamente, por la Fundación de Programas de Estudios Latinoamericanos que datan a partir de la Guerra Fría, en los años 50, etc. Y esto impulsó la adquisición de todo tipo de material bibliográfico, tanto la producción editorial reciente como el material histórico. Hoy día, las prácticas que llevaron a la fuga de tanto patrimonio de sus lugares de origen han cambiado. Y quiero pensar que todos los que trabajamos con este tipo de material estamos conscientes de los procedimientos a seguir y de las iniciativas y la normativa para proteger el patrimonio. Pero no me cabe duda que podemos hacer muchísimo más. Hoy día los que consideran una adquisición proceden con cautela y se consulta con mucha mayor frecuencia que antes con los equipos legales de cada institución para determinar su viabilidad. Además, se procura trabajar con proveedores responsables de reputación clara que se adhieran a los códigos de ética y las normas establecidas por varias agrupaciones internacionales y nacionales de libreros anticuarios. En general, se hacen muchas más preguntas que antes para pedir información de procedencia y de tradición, para asegurarse de que el material en cuestión hubiera salido del país de origen antes de ponerse en vigencia leyes de patrimonio. Se está atento a cualquier señal que indique que el libro o documento pueda ser de origen dudoso, como estampados borrosos, páginas que faltan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿lo estamos haciendo todos? ¿Y hasta qué punto? Ni tampoco creo que nuestras instituciones, públicas o privadas, por lo general, tienen políticas internas que establezcan pautas para la adquisición de material raro y curioso de manera responsable. Más allá de estos cambios en las prácticas de adquisición, quiero llamar la atención también, para hablar del panorama general de ahora, a ciertas tendencias que vale la pena destacar porque vienen transformando estos antiguos modelos. En algunos casos, la adquisición se ha ido desplazando para ocupar un papel secundario. En este sentido, puedo decir que hay un marcado énfasis en el acceso por encima de la custodia física de los objetos. Gracias. Hoy día hay mucho material raro, sobre todo de libros antiguos, disponibles de forma digital, no solo mediante proyectos de libre acceso como la Biblioteca Cervantes, por ejemplo, sino de otras bases de datos que se adquieren por compra, ¿no? Como el Sabin Americana, el Early English Books Online y muchas otras bases de datos a las que estas bibliotecas se suscriben. Entonces se proporciona acceso y no tanto al material físico, ¿no? Y creo que esto ha disminuido el interés en ampliar colecciones físicas. Por otra parte, hay un mayor énfasis en la relevancia que tienen los archivos y el material bibliográfico. La idea no es solo custodiar el material físico, en adquirir más, sino como era antes, sino en abrir el acceso global a lo que se tiene. Y hay también un mayor esfuerzo por armar colecciones de relevancia actual, ¿no? Como colecciones de publicaciones efímeras, de ONGs, de museos de arte, de libros de artista, de producciones de cartoneras, todo lo cual va a formar parte de estas colecciones especiales y que ya no tienen que ver con material antiguo o histórico. En general ha habido mayores esfuerzos para preservar las colecciones históricas en formato digital y desde hace ya algún tiempo se habla mucho, por lo menos dentro de la archivística angloparlante, de modelos de adquisición
custodiales, post-custodial, que parten del reconocimiento de la importancia de que los objetos de la memoria histórica de un pueblo permanezcan en la comunidad que los produjo. Ya Salam, esta organización, desde los años 70 fue pionera en practicar este tipo de adquisición antes de que se le nombrara así, que tenía que ver, y sigue pasando, que se identifican archivos y colecciones que están en peligro en América Latina, se trabaja con los archivos o el gobierno local o la entidad que sea, y se dan fondos para preservar la documentación. Antes se daba con microfilmación, ahora con digitalización se le da, el material permanece en el lugar de origen, se le da una copia de la reproducción y se distribuye otra copia entre los miembros de la organización. Este tipo de esfuerzo colaborativo, y podría nombrar muchos más, pero no tengo tiempo, en todos los países de América Latina siguen sucediendo, se han fortalecido y yo creo que deben continuar. Para terminar, quisiera ofrecer algunas ideas, algunas semillitas, para dar marcha hacia el futuro. Porque no obstante estas tendencias más recientes que han mermado la avidez antigua por adquirir material histórico de la región, la adquisición de este material en los Estados Unidos continúa, aunque con las condiciones, debo decir, y dentro de los parámetros trazados anteriormente. Ofrezco entonces algunas ideas sobre áreas o temas donde podemos colaborar. Yo creo que hay que fomentar una cultura de mayor conciencia en los Estados, entre estas bibliotecas de los Estados Unidos, del mercado ilícito y de los peligros de adquirir material de origen dudoso entre las instituciones norteamericanas mencionadas arriba. Concientizar para que haya un mayor reconocimiento de que formamos parte de un circuito de oferta y demanda y que debemos asumir esa responsabilidad. Una de las ideas que surgió entre los colegas con quien conversé al preparar estas palabras es que en los Estados Unidos hay 3 lugares principales donde se enseñan cursos sobre la historia del libro en América Latina. La John Carter Brown Library, la California Rare Book School, la Escuela de Libros Raros de California, y en el Rare Book School de la Universidad de Virginia. Y la idea es ofrecer conversaciones, ofrecer presentaciones sobre el tema. Serían lugares ideales para empezar esta discusión y para formar profesionales responsables. Otra manera de hacerlo es fortaleciendo redes de información, de manera que se cree una mayor conciencia del clima de protección de patrimonio que impera en América Latina. Además, podemos impulsar el desarrollo de políticas internas en nuestras instituciones para regular o por lo menos guiar las prácticas de adquisición de manera responsable. Otro punto es estrechar lazos de cooperación entre las instituciones que resguardan patrimonio en América Latina y en los Estados Unidos. En particular, organizar más foros como este, donde se cambian ideas y experiencias de mano de es decir, con la participación de los colegas de América Latina, pero también entre las instituciones mismas. Uno de los obstáculos que mencioné antes a cualquier esfuerzo de comunicación o concientización es que los que tomamos decisiones sobre estas colecciones, los que encabezamos estos repositorios, somos un grupo heterogéneo. No tenemos un solo foro de comunicación al que todos acudimos, pero propongo que tal vez podamos hacer algo dentro del seno de Salam, y hay interés en hacer esto. Organizar un panel. Este año nos reunimos en México, pero ya esto se va a dar en julio. El año entrante nos reunimos en Texas
y tal vez podría ser, si hay interés, podríamos armar algo porque hay interés. Y esto podría ser un foro para compartir experiencias políticas y difundir información sobre el tema. Y finalmente, a mí no me cabe duda que el fortalecimiento de las bibliotecas, aparte de todo lo que nosotros necesitamos hacer desde allá, a mí no me cabe duda que el fortalecimiento de las bibliotecas y archivos en América Latina es clave para proteger el patrimonio nacional. Creo que todos estaríamos de acuerdo con eso. Quizás uno de los argumentos que se escucha mucho y de mayor arraigo, tanto en los Estados Unidos como en América Latina, es que es mejor, según decir, que las colecciones especiales estén en acervos en el extranjero, porque los archivos y las bibliotecas de la región supuestamente no están equipados para resguardarlas y hacerlas accesibles al público. No es grato escucharlo, pero se repite con mucha frecuencia y arma de razones a aquellos que quieren sacar sus colecciones fuera del país y en el exterior los que se esfuerzan por adquirirlas. Este concepto generalizado todavía apunta a la necesidad de apoyar el fortalecimiento y la continuada profesionalización de estas instituciones para consolidar la confianza dentro del país, así como en el extranjero. Sabemos que la situación de los archivos y bibliotecas han cambiado notablemente, sin duda, gracias a los esfuerzos de la mayoría de los gobiernos de la región, a la consolidación de organizaciones profesionales de archivos y bibliotecas de la región, así como la labor de fundaciones culturales de apoyo internacional como la Cooperación Española y otros, y también por colaboraciones con estas instituciones en los Estados Unidos. Hoy día sería absurdo decir, por ejemplo, que en México, sobre todo en el DF, no cuenta con repositorios de primera categoría y con personal altamente especializado. En Colombia, el Archivo General de la Nación, la Biblioteca Nacional y la Biblioteca Luis Ángel Arango, con su red de bibliotecas departamentales por todo el país, son instituciones serias que presentan un modelo para la región. Y han habido cambios profundos también en los países más pequeños de la región. Hay dos institutos con que he trabajado mucho. Uno en Nicaragua, el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica de la Universidad Centroamericana. Y en Guatemala, el Centro de Investigaciones de Mesoamérica, CIRMA. Casi que hacen las veces de depositarios extraoficiales de mucho del patrimonio que de otra manera saldría de estos países, y es porque han sabido proyectar la confianza que ellos mismos saben que tienen. Porque yo creo que hay un desbalance entre la realidad de que estos archivos y bibliotecas de la región han mejorado considerablemente y sí tienen la capacidad por oposición a la percepción general que se tiene entre el público, ¿no? Y tal vez ahí hay mucho que hacer y colaborar. Para concluir, estoy segura que no le he hecho justicia a un tema tan complejo, pero espero haber podido señalar algunas áreas en que podemos y debemos seguir trabajando juntos. Gracias. A continuación, recibimos a Marta Ferriol Marquena, quien cuenta con un máster en Gestión Documental y Administración de Archivos por la Universidad Internacional de Andalucía. Actualmente se desempeña como directora general del Archivo Nacional del Sistema Nacional de Archivos de la República de Cuba y como presidenta de Iberarchivos Programa DAI. El tema de esta ponencia es el tráfico ilícito del patrimonio documental,
un desafío de los archiveros cubanos. Con ustedes, Marta Ferriol. Buenos días. Muchas gracias a Luisa Berter, directora general del Archivo General de la Nación de Perú, a Mercedes de la Vega, presidenta de la Asociación Latinoamericana de Archivos, a todos los directores de los archivos iberoamericanos y a los colegas peruanos que nos acompañan en la mañana de hoy. Para nosotros en Cuba es un tema fundamental traer acá y que todos ustedes puedan compartir la situación que tenemos en nuestro país, que desde a finales de los años 60 y comienzos del 70, el tráfico ilícito de bienes culturales, como sabemos, ha estado latente en todas las regiones del mundo. Especialmente los sitios arqueológicos han sufrido durante décadas este flagelo. En la actualidad, el saqueo, robo y exportación ilegal de documentos históricos se ha hecho presente en la región iberoamericana. Entre sus causas pudiéramos mencionar la pobreza, la carencia de educación y de conciencia, la corrupción de quienes tienen la responsabilidad de custodiar estos bienes y la existencia de un mercado negro. Este fenómeno afecta por igual archivos, museos y bibliotecas, provocando un daño irreparable al patrimonio histórico de nuestros pueblos, y se estima en cifras millonarias el tráfico ilícito de documentos patrimoniales. Para los archiveros es una cuestión más allá de frías cifras, porque representa el robo de identidad y de la historia de un pueblo, así como de privar a la sociedad de la memoria y del testimonio físico de su pasado. La no observancia de estos aspectos coadyuvan a que el tráfico ilícito de los bienes culturales empiece a tomar dimensiones de epidemia, por lo que nuestro país se ha sumado a la Convención de 1970 de la UNESCO sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la exportación, la importación y la transferencia de propiedades ilícitas de bienes culturales. Su aplicación requiere que cada Estado parte elabore pautas jurídicas y que le permita realizar acciones eficientes en defensa del propio patrimonio cultural, tales como contar con inventarios, acciones de control en la exportación de bienes culturales. En tal sentido, trabajamos muy estrechamente con el Registro Nacional de Bienes Culturales de la República de Cuba. Ha establecido un certificado en el cual se autoriza la exportación del bien o de los bienes culturales de que se trate y que debe acompañar a todo lo exportado, siempre por supuesto que sea lícito y se autorice. Como decía, los Estados partes de la Convención se obligan a imponer sanciones penales o administrativas a toda persona responsable de haber infringido las prohibiciones contenidas en su cuerpo, por lo que estamos encaminados en nuestro país a su actualización, teniendo en cuenta que la Ley número 1 de Protección del Patrimonio Cultural no contempla sanciones administrativas para los que incumplan con esta, y el Código Penal cubano, en su capítulo 1, daños a bienes del patrimonio cultural, los recoge de manera general. En su artículo 243 expresa, y cito, que el que intencionalmente destruya o inutilice un bien declarado parte integrante del patrimonio cultural o monumento nacional o local, incurre en sanción de privación de libertad de 2 a 5 años o multa de 300 a 1.000 cuotas. Además de no existir procedimientos legales para la recuperación de documentos en cualquier soporte y que estén en posesión de personas naturales y que fueron generados por entidades estatales, como ustedes pueden ver, no hay mención al patrimonio documental. Es de ahí que estamos enfrascados, como les decía anteriormente, a la actualización de todas nuestras normas jurídicas. Si leemos con detenimiento el manual de la UNESCO, Medidas Jurídicas y Prácticas contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, podemos probar la anterior aseveración,
por lo que si la comparamos con nuestra realidad, estaremos en presencia, no obstante, de una normativa jurídica, que es el Decreto Ley 265 del Sistema Nacional de Archivos de la República de Cuba, de 10 de abril del 2009, donde 8 de sus artículos hacen referencia a los temas de protección y acceso a los documentos históricos, lo que se puede constatar mediante el análisis de los siguientes articulados. En el caso del artículo 6 se plantea que las instituciones y organizaciones donde están ubicados los archivos tienen la obligación de velar por la integridad de los fondos documentales bajo su custodia y la seguridad de estos, por la fidelidad de los testimonios que se ofrezcan, así como de garantizar que no se divulgue información que pueda afectar a los derechos de personas jurídicas o naturales. Además, responde por las condiciones materiales que posibilitan la organización y preservación de los archivos a su cargo y por la prestación oportuna y eficiente de servicios a investigadores, organizaciones y población en general. El artículo 7 expresa que la dirección de cada archivo, atendiendo al estado de conservación, a la confidencialidad de la información que contiene y a la protección de los derechos de las personas naturales y jurídicas refrendadas legalmente, pueden restringir el acceso a determinados documentos. El artículo 8 nos plantea que los documentos depositados en archivos en otros lugares destinados a su conservación oficial o confiados a la custodia de un funcionario no pueden ser sustraídos, alterados, ocultados, destruidos ni deteriorados. El artículo 9 plantea que los decisores y funcionarios de instituciones estatales radicadas en el territorio nacional están obligadas a garantizar el traspaso de la documentación resultante de su gestión como parte del plan de entrega del cargo que está prescrito en mi país. El artículo 10 plantea que el Archivo Nacional de Cuba y los archivos históricos provinciales y municipales pueden disponer del traslado de fondos y colecciones a sus instituciones cuando se incumpla por sus proveedores los requerimientos establecidos para la conservación y tratamiento de los documentos y que ponga en riesgo su integridad física. El 14 expresa que el Archivo Nacional de la República de Cuba trabaja para localizar, adquirir o reclamar documentos, usos, reproducciones que se encuentren dentro y fuera del país que por su carácter forme parte o sea de interés del patrimonio documental de la nación. El artículo 33 expresa que el Fondo Estatal de Archivos de la República de Cuba está compuesto por aquellos documentos que por su valor histórico o permanente son declarados de utilidad pública e interés social y por su propia condición son conservados permanentemente con independencia del lugar en que se encuentran y la persona natural o jurídica que lo posea, sin que ello implique la obligación de su entrega ni la modificación del justo título con el que el declarante lo posea. Consideramos que esto es fundamental porque si no logramos tener todo inscrito en nuestro registro, no seremos capaces de poder después demostrar que ese documento formaba parte del patrimonio de la nación. Importante también y por último el artículo 38 que expresa: se prohíbe la extracción del país de los documentos que formen o deban formar parte del Fondo Estatal de Archivo, salvo cuando la ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente así lo autorice de forma expresa, oído el parecer del Director General del Archivo Nacional de la República de Cuba y haciendo constar el motivo y el tiempo durante el que va a permanecer dicho documento fuera del país. En la norma jurídica mencionada, deja claro los conceptos de que entre las atribuciones que el Estado ha conferido al Archivo Nacional está declarar patrimonio documental de la nación a los documentos que sean de interés público. Como mencioné al inicio de mi intervención, Cuba no escapa del tráfico de su patrimonio cultural y entre las instituciones más afectadas se encuentra la revista Bohemia, el Archivo Histórico Provincial de Matanza, el cual tiene una rica documentación sobre todo el periodo colonial, la Biblioteca de Matanza también, Elvira Cape, el Archivo de Prensa Latina, el Archivo del periódico Juventud Rebelde, el propio Archivo Nacional,
el Museo Bacardí de la provincia de Santiago de Cuba, el Museo Provincial de Las Tunas y el Museo Nacional de Bellas Artes. Los documentos sustraídos se relacionan con las siguientes temáticas: fotos y documentos de la etapa del inicio de la Revolución, actas capitulares, documentos históricos de la Guerra de Independencia, propiedades de terrenos, inmuebles, panteón. Los principales países de destino son México, España, pero fundamentalmente Estados Unidos. En este último se destaca el sitio eBay, donde se subastan los documentos históricos sustraídos ilegalmente de nuestro país. Las dificultades en la detección de los robos está dado por el amplio volumen de documentos patrimoniales aún sin concluir el proceso de inventario. Uso de los documentos originales en la sala de lectura por los usuarios al no contar con todos digitalizados. Carencia de modernos equipos de seguridad en los edificios de archivos. Demoras en detectar el robo y, por tal razón, tardanzas en realizar la denuncia. Conocer del hecho cuando los bienes son restituidos a la institución y que son muy fáciles de ocultar en las pertenencias de los viajeros. Entre el modus operandi que hemos detectado las autoridades involucradas en este hecho está que se utiliza en la mayoría de los casos un trabajador de la propia institución para extraer el documento, ocultamiento de la procedencia para de la venta en lugares públicos y o en el mercado negro, burlar la vigilancia en las salas de consulta y mutilar el o los documentos, esperar hasta el último momento para realizar el chequeo de equipajes en los aeropuertos con el objetivo de intentar burlar los controles aduanales, aprovechando la premura en tiempo para no dilatar la salida del vuelo. Enmascarar los bienes que intentan extraer en la ropa y pertenencias personales. Sobornar a funcionarios aduanales y empleados de puertos, aeropuertos, marinas y de los canales postales DHL y Cuba Post. Empleos de dobles fondos en los equipajes para ocultar los documentos y fotos a extraer, debido al poco espacio que se utiliza para su transportación. Obtener licencias de trabajadores por cuenta propia en la categoría de libreros con el objetivo de enmascarar la comercialización de documentos históricos y asociarse a las asociaciones nacionales de numismáticas y filatelia con el objetivo de darle carácter legal a estas actividades. La situación actual de mi país, aunque parezca contradictorio, ha habido una disminución de los robos por todas las medidas que hemos venido tomando de hace 10 años acá. Pero se está dando un fenómeno con mucha fuerza y es el incremento de las falsificaciones de documentos, sobre todo de aquellas vinculadas con el periodo de las guerras de independencia, porque para nadie es un secreto que el turismo en mi país ha aumentado. Hay mucho turismo cultural que le interesa adquirir documentos históricos y les voy a decir que cuando me los muestran hay que hacer las técnicas para ver el papel y las tintas porque de presenciarlo usted cree que está ante un documento original. Otra de las situaciones que se han agravado es las excavaciones arqueológicas ilegales en el contexto subacuático. La repatriación de cubanos con sus bienes y pertenencias, hoy es un fenómeno muy, muy amplio en nuestro país. Adjudicaciones de herencias de cubanos en el exterior, extranjeros que vienen a residir a Cuba definitivamente y sobre todo legalización de la figura del anticuario. El incremento del turismo, como les decía, de los cruceros y los puntos en frontera, la no existencia en nuestro país de subastas y los altos precios alcanzados a finales del 2016 por pinturas cubanas y documentos subastados tanto en Miami, Nueva York y, como les decía, en el sitio eBay, son una de las causas que han hecho incrementar sobre todo la falsificación de los mismos. En nuestro país existe un programa para la conservación de la memoria histórica que ha venido trabajando desde el año 2006 en un plan de acción que garantice erradicar las causas de la destrucción, robo y tráfico de bienes culturales, el cual tiene como fortaleza la prioridad y voluntad política del Estado cubano en relación con la protección del patrimonio cultural,
Mensualmente se hacen reuniones en que participan las principales autoridades del gobierno de mi país. Ya están inscritas los bienes de 250 personas naturales, poco aún, pero se avanza. Se ha logrado inventariar la documentación de los organismos de la Administración Central del Estado. Se avanza en el inventario de las instituciones religiosas y fraternales en todo el país, excepto La Habana, porque sin duda todas estas instituciones religiosas tienen un patrimonio espectacular y también ha sido objeto de robo. Facilitación y apoyo institucional a la superación y la calificación profesional de los especialistas involucrados en la actividad y disponer todas las instituciones de un plan de prevención de riesgo y mitigación de desastre. Por otra parte, la estrecha relación de trabajo que se ha creado entre las instituciones patrimoniales, el Registro Nacional de Bienes Culturales, la Aduana General de la República y la Policía Técnica Especializada. Existencia desde el año 2008 de especialistas del Registro Nacional de Patrimonio en los puntos de salida internacionales y un plan encaminado a la prevención, protección y cuidado del patrimonio que incluye preparar campañas de información dirigidas a lograr conciencia ciudadana y responsabilidad moral del visitante ante el ofrecimiento de ventas de un documento o objeto. Sumarnos a las campañas implementadas por la UNESCO para lograr un turismo responsable en la compra de souvenirs y en la educación de la población en general mediante la incorporación del patrimonio documental como bienes expoliados por el tráfico ilícito. El trabajar de conjunto con la Aduana General de la República en la preparación del personal de fronteras para el conocimiento de las características morfológicas de los documentos patrimoniales. El contar con el registro del Fondo Estatal de Archivo, que mandata a todas las instituciones que posean documentos de valor histórico a inscribir sus fondos, colecciones o documentos, y trabajar de manera sostenida con la administración pública, la que tiene la obligación de velar por la integridad de los fondos documentales bajo su custodia y la seguridad de estos, teniendo en cuenta que se necesita proteger la documentación vigente o que se conserva en instituciones de archivos administrativos, las cuales también pueden ser objetos de alteración o destrucción con fines inescrupulosos. Como parte de la participación de la Asociación Latinoamericana de Archivos, ALA, hemos adoptado también el documento de referencia sobre el combate al tráfico ilícito del patrimonio documental propuesto por el Archivo General de la Nación de México en su condición de presidente de ALA durante la cuarta reunión del Comité Subsidiario de la Reunión de los Estados Partes de la Convención de 1970 de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, celebrado del 26 al 28 de septiembre del 2016 en París, Francia. Continuaremos realizando esfuerzos en materia de protección de archivos para promover el desarrollo y la adopción de leyes orientadas a inhibir e impedir el tráfico ilegal de documentos y colaborar de manera más estrecha y responsable con organizaciones internacionales como la Interpol. Es importante destacar que aunque es meritoria la labor desarrollada por este organismo para combatir este flagelo, sus acciones mayoritariamente se encuentran referente a los objetos arqueológicos y un poco olvidados los documentos patrimoniales. Muchas gracias. ¿No pasaron la presentación? Bueno, tenemos una consulta, mientras que esperamos que nuestra expositora tome su debida ubicación para que pueda absolver la consulta de uno de los participantes de este evento. La pregunta refiere lo siguiente: ¿existe interoperatividad entre el archivo y la policía? ¿Qué alcances puede brindarnos sobre ello? Sí. Por supuesto que hay un estrecho vínculo. Yo les decía
que una de las fortalezas que estamos teniendo en estos momentos es el trabajo estrecho entre la Aduana General de la República, el Registro de Bienes Culturales y la Policía Técnica, más las instituciones patrimoniales. Se trabaja de manera mancomunada y eso ha permitido la recuperación de importantes documentos. Por eso les decía, lamento mucho porque yo quise leer la conferencia para no perder el hilo y poderle dar todos los elementos y ajustarme el tiempo, y no se puso la presentación, pero si la ponen rapidito van a ver ahí los documentos, cómo han sido mutilados, cómo han sido tachados, el sello que te dice la institución a que pertenece, y sobre todo verán un logotipo que es el de la Policía Técnica que está ahí, que por supuesto que es quien nos ha ayudado a hacer todos los trabajos para poder recuperar muchos de los documentos patrimoniales. ¿Hay otra? Tenemos una consulta más. Nos consultan si se emiten algún documento o certificado de bienes no pertenecientes al patrimonio documental con fines de exportación. Sí, tanto a las instituciones para sacar del país algún documento, ahí está, ahí hay una, si lo pasan van a ver el documento del registro patrimonial, pero si las personas también tienen algún documento y quieren sacarlo definitivamente o por algún tipo de razón, tienen primero que ir al Archivo Nacional, nosotros valorar si es un documento patrimonial personal, puede ser personal pero patrimonial, y puede que esté en manos de personas pero no le pertenezcan, que estén ahí pero sea de patrimonial de las instituciones, porque puede suceder que mi abuelito trabajó en el ayuntamiento y que se llevó a su casa cuando terminó su mandato unos documentos, las actas del ayuntamiento, y yo las heredé, pero usted las heredó no bien habido porque no era de su abuelo, pertenecía al ayuntamiento. Otra cosa es que usted tenga el acta de nacimiento de su abuelo, que fue un patriota, pero es el acta de nacimiento de su abuelo. Por supuesto que es suyo, ¿me entienden lo que quiere? O una foto familiar donde aparezca José Martí, y usted demuestra que es su familia, interés legítimo, y por supuesto que se le autoriza a sacar. Pero por eso es que nosotros primero damos la autorización y después el registro de bienes culturales da el certificado para poderlo sacar del país. ¿Ya? Con esta última consulta damos cerradas las dos primeras ponencias del evento y pasamos a un breve receso de 20 minutos. Nos reencontramos en este auditorio luego de 20 minutos para continuar con el desarrollo del programa.